Se ha solicitado ya que comparezca, intervenga el superintendente de compañías, Víctor Anchundia. Vamos a escucharlo en este momento. Sí, se le escucha, señor superintendente. Prosiga, por favor. Si me puede autorizar para exponer en pantalla, le agradecería. Se encuentra habilitado, señor superintendente. Ok, muchas gracias. Bien. Señores asambleístas, en atención a lo expuesto por los asambleístas interpelantes, considero necesario explicar brevemente la estructura de funcionamiento de la institución de la superintendencia, indicando y resaltando en especial que es una de las pioneras desde su creación en el año 1964, actuar a través de delegaciones y de esa manera desconcentrar la actividad. Más aún en los últimos tiempos que se le ha sumado la labor de control de las compañías de seguros. Sin embargo, deviene en necesario tener claro el origen de nuestra labor de control como institución, parte de la función de transparencia. La encontramos tanto en la ley de compañías, cuáles son las atribuciones de este intendente, que entre otras, como le acabo de indicar, es la facultad de nombrar intendentes en las sedes que pudiera considerar necesarias y a su vez en las áreas que sean necesarias. Aquello respaldado no solo en la ley societaria, sino en el estatuto orgánico de la institución, y teniendo aquello como antecedente, el área de mercado de valores actúa a través y bajo la responsabilidad de un intendente nacional de mercado de valores. Intendentes que han ocupado varias profesionales a lo largo de este tiempo. En aquellas atribuciones está la de controlar al personal y responder sobre los actos que dentro del ámbito de sus funciones tenga que realizar. Entre otros, lo que nos ocupará dentro de un momento, las intervenciones o aprobaciones de emisión de valores. De tal suerte que, en base a esa facultad, en abril del 2019 se nombró a un intendente de mercado de valores. Les pido prestar un poco de atención en las láminas que estoy presentando ahora, en donde se podrá ver en forma gráfica la estructura. Y resulta interesante, y espero que sea totalmente claro, en las láminas, toda vez que existiendo una Intendencia Nacional de Compañías, una Intendencia Nacional de Mercado de Valores y una Intendencia Nacional de Seguros, cada una tiene ámbito y competencia en su correspondiente área. Consecuentemente, la Intendencia Nacional de Compañía, puesto que desempeñé desde el año 2011, no tiene injerencia en lo más mínimo en la Intendencia de Mercado de Valores. En la Intendencia de Mercado de Valores sigue la suerte de vigilancia y control del correspondiente intendente que haya sido designado o delegado, pero dentro de su área. Por tal motivo, desde el año 2011 hasta el 2018-2019, que fui designado superintendente de compañías, no tenía la más mínima injerencia en el área de mercado de valores. La acción de control de intervención que se puede dar tanto en el área societaria como en el área de mercado de valores son totalmente independientes. Si el intendente de mercado de valores opta por intervenir en una compañía, el intendente nacional de compañía, puesto que lo ejercía, soy reiterativo, desde el año 2011, pues no tenía conocimiento sobre las formas de efectuarla. La línea del tiempo de funciones, como podrán verlo, como intendente nacional de compañías, estoy desde el año 2011 al 2018 y continué en agosto del 2018 como superintendente subrogante hasta que fui designado por el Consejo de Participación
a partir de el año 2019. Así las cosas, como les indicaba, en el periodo que cumplía el cargo de intendente de la compañía, no tenía las funciones o responsabilidades que tuvieran relación con las acciones u omisiones de las operaciones ocurridas en el mercado de valores. Respecto a la responsabilidad, como les indiqué, la tenía el intendente de mercado de valores. La siguiente lámina, asimismo, le pido especial atención porque comienzo a diseccionar, a graficar las irregularidades que se dieron en el manejo o en las inversiones que hizo el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y aquí, si me permiten hacer un paréntesis, dentro de aquella lista que uno de los asambleístas interpelantes me hacía respecto de qué compañía controla la superintendencia, sí, me ratifico en cada una de las respuestas. Interesante hubiese sido que aquella lista me preguntara si controlamos al ISPOL. La respuesta hubiese variado, hubiese sido no, porque la superintendencia de compañía no controla al ISPOL. La superintendencia de compañías y seguros no controla el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y como no escapará a su conocimiento, las irregularidades nacieron del ISPOL. Las irregularidades que se dieron fue precisamente una institución que no controla la superintendencia, lo controla la superintendencia de bancos. Y si es que si la superintendencia estuvo atenta a las irregularidades de ISPOL, sí, sí lo estuvo. Y no solamente en mi administración, en las administraciones anteriores, como consta dentro del proceso, hubieron oficios que se enviaron en su oportunidad a la superintendencia de banco advirtiendo de aquellas irregularidades. Lejos estamos en este momento de saber qué suerte siguieron aquellas advertencias o qué control, seguramente especial, optó la superintendencia de banco respecto a las irregularidades que se detectó o podría existir, porque todos sabíamos, en el ISPOL. No así, la superintendencia sí tomó medidas sobre las compañías mercantiles en las cuales se determinaron las irregularidades. Pues bien, regresando a la lámina que le estoy proponiendo a su consideración, encontramos que lo hemos dividido en los tres grandes grupos donde se realizó la inversión, entre comillas, por parte del ISPOL. Tenemos los bonos global, tenemos las notas del bono global y tenemos el último bono global adquirido por el ISPOL a través de ¿qué? A través de un mercado extrabursátil. Las operaciones no se realizaron en el mercado bursátil, sino fuera de este. Es decir, en documentos que no están inscritos en el catastro público, en documentos que no lo registraba el DECEVAL, no lo registraba la Casa de Valores, y que a la Superintendencia de Compañías advirtió tanto el ISPOL como la señora ministra apenas en septiembre del 2020, con la advertencia de aquella irregularidad, como ya se lo ha mencionado y consta en los documentos, la Superintendencia de Compañías realiza las gestiones de control, de inspección y tiene los resultados que ya comentaremos más adelante. Insisto, en este momento quiero graficar con ustedes los bonos, el periodo, sobre todo la tercera columna, en donde se produjeron y cuál fue el efecto. En donde los primeros, en el año 2015, como ya lo he mencionado, no ejercía las labores de superintendente. En el 2014, 2018, sobran los comentarios. En el 2017 tampoco ejercía la función del superintendente respecto de los terceros bonos global que adquirió el ISPOL. Y sobre todo, no solo que no era superintendente, sino que ni el ISPOL ni la superintendencia de banco informaban a la superintendencia de compañías sobre las operaciones que habían realizado. Y si ustedes se fijan, son los grandes valores de las grandes pérdidas que ha tenido el ISPOL. Operaciones fuera del mercado de valores, operaciones que no advirtió la superintendencia de bancos
a la superintendencia de compañías, seguramente porque el ISPOL también se las escondía, o se las escondía a ellos, y porque la superintendencia no controla al ISPOL. Así las cosas, cuando el ISPOL, luego de oficios que ellos directamente requerían al DECEVAL sobre la devolución, sobre la existencia de aquellos bonos global, el ISPOL con silencios, con evasivas y finalmente, y lo más grave, con la emisión de un certificado en donde afirmaban que sí tenían en custodia aquellos valores, y al no presentárselo ante la existencia del ISPOL, son copiados a la superintendencia. Finalmente, en los meses de agosto, el ISPOL de manera formal presenta no una denuncia con las formalidades que prevé la ley, no lo hubiésemos requerido tampoco, pero sí una queja patrocinada, auspiciada por el Ministerio de Gobierno. Es en ese momento en donde la superintendencia de compañía, luego de seguir el debido proceso de inspección y de verificación de lo denunciado, inicia con las sanciones del caso, y como sabemos llegamos a la intervención del depósito centralizado de valores, y se logra evidenciar claramente las irregularidades que habían estado ocurriendo entre el DECEVAL y el ISPOL. El primer llamado a conocer de esta irregularidad eran los directivos del ISPOL. 7 de agosto es cuando el director general solicita, ahí sí en forma expresa, a la superintendencia de compañías las acciones para poder esclarecer la existencia de los custodios de aquellos valores que debía tener ISPOL por los contratos que había realizado con IPCOR Investment. Es a partir de aquel mes de agosto del 2020 comienzan todas las operaciones, y efectivamente se producen los efectos de intervenciones, de denuncias respecto de todo y cada uno de estos valores. El otro título valor, el segundo, el del Global Deposit Note, las notas de depósitos globales, siguen asimismo, son títulos que habrían sido emitidos como un activo subyacente de bonos soberanos del Estado por el City Depositary Receipt Service, por Citigroup, conforme consta en los programas del GDN del Ecuador publicado en la página web. Con respecto al origen de estos bonos global de propiedad de ISPOL, la interventora, una vez que la superintendencia entró, pudo manifestar que recibió del DECEVAL una carta de fecha del año 2016, suscrita por uno de sus empleados, Luis Álvarez, la misma que fue dirigida al ISPOL, en el cual se certificaba que en el 2016 se recibió un crédito en la cuenta de custodia internacional por un monto de 327.300.000, correspondientes a dichos valores. No hay que perder la perspectiva de aquellas fechas y los actores que estaban trabajando. Fíjense que es el DECEVAL directamente tiene relaciones con el ISPOL sobre aquellos valores y sobre documentos que, por cierto, no deberían de tenerlos, pero ellos alegaban que lo tenían. Asimismo, como aquellas operaciones no solamente podían o debían de realizarse directamente con el DECEVAL, aparece otro actor, que son las casas de valores. Citadel, casa de valores, son las que realizan sin número de operaciones, bueno, no sin número, 3 o 4 operaciones, en donde evidentemente aparece actuando a nombres, inclusive en algunas operaciones como comprador y como vendedor. Y tenemos ahí a un actor que en su momento no justificó las operaciones que había realizado, no remitió los documentos que respaldaran o que evidenciaran el acuerdo de sus clientes o de las partes a las cuales él estaba representando. Insisto, todas estas son operaciones que en los momentos cuando la superintendencia realizaba el control no se lo evidenciaban porque estaban realizándose fuera del mercado de valores. Se evidencian una vez que tenemos a una interventora dentro del depósito centralizado de compensación y liquidación, toda vez que ahí guardaba. Si hablan de un mercado de valores paralelo, habrá que identificarlo dentro del DECEVAL. Dentro del DECEVAL teníamos ese
ese mercado y ahí participaba el ISPO. Los papeles, esto como pueden ver en esta siguiente gráfica, hace referencia a lo que ya lo han mencionado algunas de las personas que acudieron a la comisión, que es cambiar los papeles en lugar de cancelar los intereses o el capital, cambiarlos por otros papeles con ofrecimiento de otro tipo de intereses, de tal suerte que, dando las apariencias de operaciones bursátiles legales, el ISPOL no recibía la utilidad, sino que recibía otros papeles. Todas estas operaciones, insisto, se evidenciaron una vez que teníamos a la interventora dentro del DECEVAL, y todo aquello dio motivo para que la superintendencia emitiera todas las noticias o denuncias, como queramos llamarla, ante la fiscalía. Acciones que en este momento pues han dado los resultados que todos nosotros esperábamos. Y atención, en esas labores que ha realizado la fiscalía, se han basado, aparte de que se han basado todas en los informes que ha realizado la propia superintendencia de compañía. Consecuentemente, creo que mal podemos hablar que la superintendencia no ha actuado cuando todos los informes de la superintendencia de compañías, al menos hablo en mi administración, se han servido de base para establecer responsabilidades, imponer sanciones, intervenir o disolver compañías. Pues bien, no es solamente la labor de la superintendencia dentro del proceso de investigación que ha hecho la fiscalía. Han habido informes de peritos que son personas ajenas totalmente a la superintendencia y han ratificado la veracidad. No es que lo necesitemos, pero han coincidido con las conclusiones dadas por los informes de los funcionarios de la superintendencia de compañía. Consecuentemente, tenemos dos fuentes que ratifican las irregularidades que se dieron, pero todas aquellas parten de la labor de control que sí realizó la superintendencia de compañía. Afirmar que la superintendencia de compañías no ha cumplido su labor es querer negar toda la labor que se ha realizado en la actual administración a partir de cuando se tuvo noticia formal, evidente, de que había una irregularidad. Antes de aquella noticia del mes de agosto del 2020, es la propia superintendencia, como bien lo decía uno de los asambleístas, notificó y advirtió a quién, a la institución que controla el ISPO. La superintendencia de compañía no controla el ISPO. Las conclusiones de los informes de control, pues se evidenciaron todas las distribuciones de los saldos de flujo y las operaciones que se dieron. Fíjense en las fechas, 2015, 2016, la participación de las casas de valores con las compañías que ya se mencionan en todos los informes, así como las operaciones del cierre de negocios con Citadel, lo actuado por la superintendencia de compañías en contra de Citadel, Casa de Valores, pues tenemos los informes de control, los informes de la fiscalía, donde se han evidenciado su participación y por eso las acciones que ha tomado la fiscalía. Se han dispuesto prácticas de pericia, como le hemos indicado. No se ha determinado un incumplimiento de función de la normativa jurídica por parte de la superintendencia, ni tampoco por parte del superintendente de compañía. Son las conclusiones a las que han llegado las pericias dadas por la fiscalía. Se han identificado cuáles son los personajes que han intervenido de manera directa o indirecta en estas operaciones. Es el ISPO en primer lugar, la compañía de este señor Cherres, IPCOR, el DECEVAL, las casas de valores Citadel, a través de sus representantes legales. Entonces, finalmente, ustedes podrán deducir que la fiscalía, luego de más de un año de investigación, no ha determinado ninguna responsabilidad por parte del superintendente de compañía, motivo por el cual no se han formulado cargos, menos que se esté llamando a una audiencia preparatoria. Las irregularidades se dieron, insisto, entre el ISPOL y entes, sí, del mercado de valores que realizaban operaciones fuera del mercado de valores. Se ha resuelto la intervención de varias compañías, como le indicaba, y si me permiten llegar al
un cuadro que sí me interesaría que también lo tengan presentes, es sobre las labores de control que hemos hecho como autoridad de control. Si me permite un momento, por favor, antes de regresar a esto, para no perder el hilo. Señores asambleístas, estamos escuchando la defensa del señor superintendente de compañías. Creo que se merece el más mínimo respeto. Les rogaría ocupar sus curules y dejar de estar en los diálogos que sostienen al momento. Gracias. Que prosiga el señor superintendente, señor secretario. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado ahí la disposición por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Virgilio Saquicela. Continúa en el uso de la palabra el superintendente de compañías Víctor Manuel Anchundia. Esta administración de la superintendencia es la que la propongo en este momento. Resumen de las acciones de control que hemos realizado. En cuanto a los bonos global, los 3 bonos que hace un momento le mencionaba en la línea de tiempo, cuándo se dieron, qué efecto han tenido. Se declaró la intervención de las 2 compañías, de Ceval y Citadel. Se presentaron denuncias en la fiscalía a estas compañías. Se ejerció la potestad sancionadora con multa pecuniaria contra las 2 compañías. Se declaró la disolución y la liquidación de Citadel. Entonces, ustedes, señores asambleístas, podrán evidenciar en la tercera columna lo que sí se ha hecho, lo que la superintendencia de compañías en el ejercicio de sus funciones ha hecho respecto a estas irregularidades que se dieron una vez que el perjudicado presentó la denuncia, una vez que se tuvo conocimiento de manera formal de las irregularidades que se habían dado, no al ISPO. Obviamente, la superintendencia no ha hecho nada contra el ISPO porque no lo controla. Habrá que preguntar a la autoridad que controla qué acciones ha hecho por las irregularidades que ha cometido el ISPO. Estoy dando la versión de qué sanciones ha hecho y cómo ha actuado la superintendencia de compañía respecto de las compañías que sí controlan. ¿Qué otras compañías ha hecho? Que, por cierto, nos vamos a topar con la lista de compañías que uno de los asambleístas me preguntaba en la otra oportunidad sobre si controlamos o no controlamos. Insisto, hubiese sido interesante que la pregunta continuara en que si controlamos no al ISPO y sobre todo no solamente si controlamos. La respuesta era sencilla, sí, sino ¿qué hicimos? Y tenemos aquí la respuesta. Con la compañía SMS del Ecuador, que es la que se dedica a revisar los papeles de trabajo de la compañía Delcor, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sancionado con multa y denuncia en la fiscalía. La otra compañía Delcor, resolución de intervención, declaraciones de disoluciones, denuncia a la fiscalía y resolución sancionatoria a la compañía. Sobre Ecuagran se le ha hecho intervenciones, declaración de disolución en la fiscalía y resolución sancionatoria. Atlántida, que se le ha hecho resolución de intervención, actuaciones previas, denuncia ante la fiscalía. Sobre la calificadora de riesgo. Fíjense, señores asambleístas, aquí me quiero detener un poco en cuanto a la calificadora de riesgo. Estas calificadoras de riesgo, como todos sabemos cuáles son sus funciones, o al menos lo sabemos de manera general, es darle un valor de riesgo a los documentos que se vayan a negociar. Les cuento que las facturas comerciales no requieren pues calificación de riesgo. Pero estas facturas que se negociaron, y ya más dentro de un momento voy a hablar en forma puntual sobre las facturas, fueron objeto de una calificación de riesgo. Señor superintendente, le voy a pedir unos minutos, por favor. Señor secretario, sírvase constatar el quórum en el pleno. Allí la disposición por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Procedo a constatar el quórum de la presente sesión. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchísimas gracias. Allí la disposición por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ha solicitado a Secretaría General. Para registrarse, si no pase el informe, señor secretario. Se va a constatar el quórum respectivo para continuar con esta sesión. A las 17:59 se cerrará el registro. Se han otorgado 3 minutos para el registro de los asambleístas.
75 asambleístas hasta el momento están presentes en la sala, se han registrado en el marco de esta sesión. Se trata de la sesión 750 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se lleva adelante el juicio político en contra del señor Víctor Manuel Anchundia Place, superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Mari, amigas y amigos, Maritza, les contamos que en la intervención del superintendente de Compañías, que arrancó a las 17:31, entregó parte de sus pruebas de descargo y señaló que desde el 2018 ocupó el cargo de superintendente de Compañías y antes, desde el 2011, estuvo al frente como intendente de Compañías. Sostuvo que la superintendencia no tiene control sobre las acciones del ISPOL, ya que aquello es responsabilidad, señaló, de la superintendencia de bancos. Negó además la insinuación sobre que la superintendencia de Compañías no efectuó controles al mercado de valores. Dijo que desde el 2020, momento en que se hicieron públicas las operaciones irregulares, ese organismo efectuó las acciones necesarias, aunque insistió en que el ISPOL no es competencia de la Superintendencia de Compañías. Previamente, solicitó la palabra el asambleísta Ricardo Vanegas, asambleísta nacional, y que además es uno de los interpelantes en el marco de este juicio político. En su alocución sostuvo que existe un supuesto perjuicio al ISPOL. Vicepresidente, previo a cerrar con el registro, solicito 2 minutos a fin de solventar un inconveniente técnico en la curul 28 del asambleísta Freire. Conocemos que el asambleísta Freire está en la sesión. Cierre y pasa el informe, señor secretario, en este rato. Cierre el registro, señor secretario. 106 asambleístas registrados. Cumplo con informar que contamos con 106 asambleístas registrados en la presente sesión, por tanto contamos con el quórum. Aspiremos que no tengamos que volver a constatar el quórum luego de minutos. Prosiga, señor superintendente de Compañías. Disculpe la interrupción. Continúa entonces en la alocución el señor Víctor Anchundia, superintendente de Compañías. Ha solicitado se comparta la pantalla, Maritza. Así es, estamos esperando, ahí podemos observar y también escuchar. La superintendencia de compañías sobre las compañías que sí controla. Están las de poner las acciones previas, las denuncias ante la fiscalía, como indicaba lo de la calificadora de riesgo. Las facturas no requieren calificación de riesgo, pero para efectos de cumplir con requisitos que muy bien sabían los directivos de la ISPOL y poder invertir en facturas, ellos advirtieron o pidieron que las facturas pudieran ser objetos de una calificación, algo que a eso sí llamó la atención y fue objeto de sanción en su oportunidad sobre la calificadora de riesgo. Es decir, señores asambleístas, la ISPOL no es un inversionista cualquiera, la ISPOL es un inversionista institucional, de tal suerte que si invierte en algún valor o en determinada operación del mercado de valores, tiene su equipo quien valora y toma las decisiones de riesgo de acuerdo a sus necesidades. Ellos difícilmente podrían haber sido engañados en la toma de decisiones. La superintendencia de compañías, por el hecho de aprobar algún acto del mercado de valores por disposición de la ley expresa, no es garantía de rentabilidad. Y no por lo que lo digan nuestras normas, que sí lo dice, sino en todo el mundo. Las bolsas de valores, cuando tienen su autoridad de control, no garantizan la inversión porque eso no es parte del mercado de valores. Cada inversionista toma las decisiones de acuerdo al riesgo que se encuentra en condiciones de efectuarlas. Sigo con la lista de las compañías que hemos controlado. Las casas de valores, Valpacífico ha sido objeto de sanciones, de denuncias, resolución de intervención, resolución de disolución y liquidación. Capital Ventura también ha sido objeto de actuaciones previas y de denuncias presentadas en la Fiscalía. Señores asambleístas, en alguna ocasión ustedes podrán pensar, ¿y por qué no se ha disuelto tal o cual compañía? En ocasiones el proceso de disolución es una trampa. Un proceso de disolución, digo en ocasiones, no siempre. De ahí que somos celosos en la autoridad de control en tomar esta decisión de disolución, porque al disolver una compañía, ¿cuál es uno de los principales efectos? Que el representante legal que cometió la irregularidad es retirado
es retirado de su gestión y es reemplazado por un liquidador que es puesto por la autoridad de control. Consecuentemente, no todas las compañías son objeto de disoluciones tan apresuradamente, hasta cuando no se valora o no se han iniciado las acciones penales o las acciones judiciales contra el representante legal. Entonces, no nos entusiasmemos mucho con las disoluciones, que en ocasiones no es lo más adecuado. Ok, regresando nosotros a la lámina de hace un momento en donde nos habíamos quedado, sí me gustaría tener en cuenta lo que le mencioné hace un instante. La línea de tiempo. El momento en que la superintendencia de compañía o la actual administración ejercía o no ejercía la labor de control. Como ya les mencioné, estamos apenas desde agosto o septiembre del 2018 y estas operaciones se dieron en forma posterior y la superintendencia se entera, sí, a partir de agosto del 2020 con la denuncia, con la queja más bien, que presentó el ISPOL a la superintendencia. Ok, dicho esto, les invito en este momento a considerar, porque se ha hablado mucho de los bonos global, de los bonos de deuda externa, se ha hablado de las compañías Ecuadran, Delcor, pero son cosas, aunque parecidas, diferentes. La ISPOL tiene tiene muchos escenarios, pero los escenarios que en este momento nos ocupan son los bonos global, que tanto les he mencionado, y cómo ha actuado la superintendencia. Y lo otro escenario es el escenario de las tan nombradas compañías Ecuadran y Delcor. Ecuadran, Delcor, Fertisoluble son compañías mercantiles creadas de manera legal, de manera lícita y con una actividad específica. Estas compañías, sí, entre otras actividades, estaban en condiciones, insisto en el término que estoy usando, estaban en condiciones de negociar facturas comerciales. Una factura comercial que es posible, es válido ser negociada, la injerencia que tiene la superintendencia de compañía en ese valor se circunscribe única y exclusivamente a registrar en el catastro público. De manera general, es un valor genérico. No es que registra las facturas identificadas una por una, simplemente registra el valor, factura comercial de la compañía. No autoriza la emisión de las facturas. No hay un trámite, no hay un proceso, no hay un monto que la superintendencia de compañía, y no porque así lo diga la superintendencia, porque así lo dispone la ley. La superintendencia de compañía solamente registra en el catastro público de manera general el título, valor o el valor factura comercial. Una vez con ese registro, la compañía está en condiciones de negociar ese tipo de factura. Pues bien, estas compañías en cuestión, que son parte de un mismo grupo, negociaban entre ellas las facturas comerciales sin cometiendo la irregularidad de la falta de sustento económico. La superintendencia de compañía, sí, en conocimiento de aquello, inspecciona, verifica, observa e interviene a las compañías. Al intervenir una de las compañías que era parte del grupo, la actividad de la negociación de aquellas facturas se disminuyó, se la limitó e insisto, hasta ese momento la venta o negociación de facturas entre compañías vinculadas no era un incumplimiento a la ley. ¿Qué hizo la superintendencia ante esta irregularidad puntual? Pues trabajó conjuntamente con la Junta Política, Económica y Financiera y emitió una reglamentación, una normativa. Sí, a raíz de esta irregularidad, sí, debo de admitir, aquí fuimos reactivos más que proactivos, porque era algo que no se lo había considerado, no se lo había visto como eventual irregularidad, pero se actuó
con la Junta Política Económica y se emitió una normativa en donde hoy por hoy, en este momento, mientras estamos conversando, es prohibido, ahora sí, la negociación de facturas comerciales entre compañías vinculadas. Pero en aquel momento histórico de estas compañías no era ilegal, pero no voy a decir que no tenía una irregularidad desde el punto de vista económico, por eso fue objeto de un control, fue objeto de una intervención. Y las compañías en cuestión dejaron de operar, pero la deuda estaba, pero la deuda había que enfrentarla y se registró en la contabilidad una forma, lo recogen los informes, tanto de la interventora como los de control en su momento, la deuda, que eran deudas de corto plazo, pasaron a registrarse como deudas a largo plazo. Pues bien, tenemos ahí una compañía que ya había hecho emisión de obligaciones por 5 ocasiones anteriores. Teníamos una compañía activa, una compañía con patrimonio, una compañía que tenía auditores, tenía calificación de riesgo, un representante legal que había declarado sobre sus estados financieros. Pues bien, se autoriza en su momento la emisión de obligaciones para hacer frente a esa obligación, que es pagar a aquellos que antes fueron facturas a corto plazo y ahora eran obligaciones a corto plazo. A largo plazo, lo contrario, pero obligaciones a corto plazo y ahora son obligaciones a largo plazo. Ese era el objetivo. Ese es el monto de los 15 millones de Ecuadran y los otros 15 millones de Delco. Es decir, una emisión de obligaciones. Tan bien estaba estructurada, al menos en papeles, la emisión de obligaciones, que de por medio había un fideicomiso que tenía que recibir los flujos de aquella venta de las obligaciones para dirigirlos exclusivamente al pago de aquellas facturas comerciales. Pues bien, se autorizó, se emitieron las obligaciones y el dinero fue distraído. El dinero, la administración de cada una de las dos compañías, Ecuadran y Delco, no fueron al fideicomiso, fueron a satisfacer otro tipo de obligaciones, tanto la compañía como los administradores. Ese es el motivo de la denuncia que presentó la Superintendencia de Compañía en la Fiscalía correspondiente. La Superintendencia de Compañía, actuando conforme dice la ley, sí realiza una labor de control en estos procesos, pero la ley lo dice ahí, y por cierto, la Superintendencia no hace las leyes, realiza un control ex post. La Superintendencia de Compañías no verifica, porque la ley no lo dispone así, previo. Y también va a verificar previamente ¿qué? Un balance auditado. Para eso son los auditores. Va a verificar una calificación de riesgo. Tenemos la calificadora de riesgo, pero tanto la auditora como la calificadora de riesgo, por eso tienen los juicios que tienen en este momento, por eso tienen las acciones penales que tienen en este momento, y tenemos a un representante legal que declaró bajo juramento la verdad de los estados financieros, la verdad de los activos que decía tener y que al final no lo tuvo, que era la garantía con la que tenía. Entonces, señores asambleístas, el tema de la compañía Ecuadran y Delco hace referencia a no pago de la emisión de obligaciones y a la falsedad de los estados financieros, de los informes de auditoría y los informes de la calificadora de riesgo. Las facturas comerciales, como bien lo definió algún editorialista en su momento, son valores de alto riesgo. Son sumamente riesgosos adquirir y negociar este tipo de valores. Claro, un inversionista institucional, como lo es el ISPOL, debía de haber sabido, porque tiene un equipo que controla, que analiza, que toma las decisiones. Entonces, la compra o no de aquellas facturas es totalmente lícito, es totalmente pertinente, es totalmente riesgoso. Las facturas no se pagaron, efectivamente. Las facturas se vendieron en su momento histórico de acuerdo a la normativa legal. Ecuadran, Delco y las otras compañías están denunciadas, tienen los juicios por no haber cumplido con su obligación en la emisión de obligaciones. Las otras observaciones o supuestas, y digo supuestas a propósito, irregularidades que hacen referencia a Constor Ocean, sí, pero
las identifican como una transferencia de acciones. Y en una transferencia de acciones estamos ante una operación mercantil totalmente lícita, pero en todo caso lo verificará eso la Fiscalía, porque al ser como parte de la denuncia tomarán las decisiones que deban de tomar en su momento. Eso en cuanto a las operaciones de Ecuadran y Delcor, en cuanto a las funciones que realiza y que ha realizado la Superintendencia de Compañías. En cuanto, sí me gustaría mencionar, señores asambleístas, algunas afirmaciones un poco no tan acertadas de algunas personas que me precedieron en las palabras en la Comisión de Fiscalización. Tenemos a un director de la ISPOL que menciona que es responsabilidad de la superintendencia realizar controles y verificaciones a los actores del mercado de valores y que estos deben de informar las actuaciones. Efectivamente, eso no se encuentra en discusión, puesto que si bien existe esa obligatoriedad que deviene de las normas legales vigentes, se encuentra entredicho precisamente la poca o nula colaboración que tuvieron las empresas relacionadas con esta trama, con el organismo de control. Y en tal virtud, conforme dispone la ley, fueron sancionadas y se remitió aquella información a la Fiscalía en los casos pertinentes, lo cual no admite tampoco controversia, puesto que está absolutamente documentado en este proceso. Entonces, falta de control. ¿Qué control? Falta de control me habla si tenemos los documentos que los prueban. Lo que no se menciona por parte del director es la obligatoriedad de entregar información que mantiene la ISPOL con su entidad controladora. Para esto la Superintendencia de Bancos no se la menciona en alguna de las formas, en los reportes, los balances, en los estados de situación. Así también le corresponde remitir a la Superintendencia de Bancos directamente por parte del ISPOL, por ser un asunto de su competencia, a la Superintendencia de Compañías si hubieran habido hechos con el mercado de valores. Para el director, la inversión del ISPOL y sus respectivos controles es un tema menor, tal parece, cuando se trata de indicar responsabilidades a otra superintendencia respecto de actos que no acaecieron en el mercado de valores ecuatoriano, sino fuera de este, y por ende nunca tuvo que ser reportado a la Superintendencia de Compañías. En esta misma sesión, y ante la insistencia del asambleísta Almeida respecto si hubo o no hubo control por parte de la Superintendencia de Compañías, el director de la ISPO menciona ahora que tan solo fue director de prestaciones hasta el año 2019 y que hasta esa fecha no conoció que hubiera mora o incumplimiento de pagos respecto a las inversiones del instituto. Reitera expresamente que los incumplimientos ocurrieron a partir del año 2020. Hubiera sido pertinente entonces que el asambleísta le preguntara al director de qué forma pudo ser responsabilidad de este superintendente de compañías, hechos que por ley debían ser reportados mensualmente y detalladamente a la Superintendencia de Bancos, que además fueron realizados fuera del mercado de valores. Señores asambleístas, insisto, perdonen ser reiterativos, son operaciones fuera del mercado de valores, operaciones en donde uno de los actores no lo controla la superintendencia. Recibimos la denuncia en agosto del año 2020. A partir de aquella fecha sí, actuamos, sí, porque teníamos la denuncia y sabíamos dónde ir en ese momento. El señor del Ministerio de la Cesantía, del Magisterio, menciona que tiene relación contractual con el DECEVAL y que realiza inversiones bursátiles directamente en este. Dice textualmente que todo lo que negocia o se transa en la bolsa de valores es autorizado por la Superintendencia de Compañías, desconociendo con tal afirmación preceptos elementales que establecen respecto a la normativa legal del mercado de valores ecuatoriano. Una marcada diferencia hay entre registrar y autorizar, lo cual lleva a pensar que propiamente las máximas autoridades de este fondo complementario no conocen la normativa o no observan deliberadamente aspectos legales básicos en los negocios que efectúan con terceros, pero sobre todo los riesgos que esto implica. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con los inversionistas institucionales que realizan este tipo de inversiones.
Menciona que el Fondo de Cesantía del Magisterio invirtió en Delcor, en Ecuadran, y que se presume que la emisión de obligaciones fue fraudulenta debido a la falta de control de la superintendencia, lo cual a su juicio evidencia la negligencia de la máxima autoridad. Al respecto, cabría mencionar que si se presume que es fraudulenta, es porque esta superintendencia, a través de su acción de control, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Menciona las calificaciones que en relación a la inversión efectuada a este fondo complementario, la actuación de la calificadora de riesgo debe ser controlada por la superintendencia. Así también menciona que las auditorías externas deben de presentar informes reales y que precisamente eso debe ser observado por el organismo de control, pues es preciso que tenga conocimiento de los hechos, puesto que en este aspecto en particular llama la atención que quienes han tenido la información suficiente para valorar el riesgo de inversión y en base de eso decidir invertir, no hayan advertido las falencias que hoy indican a esta superintendencia, que en su labor de control tuvo poca o ninguna colaboración de las compañías controladas. Dicen que tienen un comité de inversión con un profesional destacado al cargo que verifica las inversiones que pasan por el comité de riesgo, analiza la información de las empresas en base a lo que sostienen las calificadoras de riesgo y empresas de auditoría externa. Cabe señalar entonces cuáles han sido las acciones y sanciones que a la interna el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano se ha tomado para analizar las actuaciones evidentemente negligentes del Comité de Inversiones que tuvo en su poder absolutamente toda la documentación relacionada con la emisión de las obligaciones de Ecuadran, Delcor, y no advirtió, teniendo todos los insumos disponibles para poder prever el riesgo que tenía. Cabe mencionar en este punto que la superintendencia respecto a las actuaciones de Ecuadran y Delcor y de las calificadoras de riesgo y de auditores externos que participaron en esta trama, inició una serie de acciones tendientes a sancionar administrativamente a estas compañías. Se intervino, se disolvió, se canceló del mercado, se iniciaron acciones administrativas sancionadoras, se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía. La versión del liquidador de estas compañías, Ecuadran y Delcor, que fue considerado como un testigo de cargo por los denunciantes, menciona que existen actos colusorios entre personas relacionadas con la compañía Ecuadran y Delcor, con ciertos estudios jurídicos y con la Intendencia de Mercado de Valores. Es evidente en tal virtud que más allá de la afirmación que hace el liquidador, debe probar documentadamente lo dicho, teniendo en cuenta que la colusión implica necesariamente la incidencia de lo previsto en el Código Orgánico Penal, así como también se establece la injuria y la difamación como materia de tratamiento en este cuerpo normativo. Lo dicho por cuanto es evidente que sus afirmaciones constituyen un elemento de juicio a cargo de los asambleístas denunciantes a efecto de sustentar su tesis. Tenemos también lo expuesto por nuestra interventora, la economista Silvia Solano, quien manifestó que el ejercicio de cargo de interventora desde octubre del 2020 a esta fecha no estaban funcionando las compañías. Manifestó que los encargados de las compañías Delcor y Ecuadran le dieron información incompleta y que los registros efectivamente fueron porque le proporcionaron, no tenían los soportes, lo que evidencia una falsedad que efectivamente fue denunciada por la superintendencia de compañías. Si los asambleístas no perdamos el horizonte, la superintendencia de compañías hace un control ex post, no previo a la emisión de obligaciones por disposición expresa de la ley. Se ha privilegiado con todas estas normas es ayudar al mercado en todo caso, pero en el control ex post, la superintendencia de compañías actúa como ha actuado, imponiendo las sanciones y en especial disponiendo o advirtiendo o llevando la denuncia ante la fiscalía correspondiente. La intervención de otro director de la ISPOL mencionó con claridad la responsabilidad de actores internos
oficiales de la institución que no tuvieron la precaución de tomar las garantías que corresponden ni asegurar el dinero público de sus compañeros, lo que afirmaba un asambleísta hace un momento. Sí, se llevaron el dinero, sí, perjudicaron a aquellas familias, pero ¿quién? Los propios directivos de la ISPOL, no las autoridades de control, y mucho menos la actual administración, que es la que ha actuado. Al respecto, hubiera sido pertinente que alguno de los legisladores denunciantes inquiriera al general cuáles son las medidas. Lo dicho es de extrema importancia y parece ser observado por los denunciantes, toda vez que ha sido mencionado por parte del director de la ISPOL actual, que tomaron las decisiones que indican y que han causado graves perjuicios a la institución policial. Estuvieron varios años y periodos en sus cargos, es decir, que quienes realizaron las actuaciones que perjudicaron a ISPOL fueron elegidos por alguien. Pero no solo eso, fueron elegidos varias veces, una y otra vez, sin que hasta la presente fecha se tenga conocimiento de las acciones que en este sentido se deberían de haber tomado, respecto que sorprendentemente no ha sido mencionado ni de forma somera por el anterior o el actual representante de la ISPOL. Así tampoco fue mencionado por la general, que es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Menciona también muy acertadamente el general Rueda la pertinencia del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, que señala obligaciones generales de esta superintendencia. Pero se le olvidó mencionar que en esa misma ley se menciona las obligaciones de los partícipes del mercado de valores ecuatoriano, entre las que está la de proporcionar información veraz, fidedigna al ente de control, lo cual, como es de conocimiento público y nadie lo objeta, no acaeció, no lo hicieron. Así también se reconoce en forma expresa en su exposición que las empresas de este señor Cherres están en el exterior. Es entonces que se hace evidente e incontrastable que las operaciones que perjudicaron al ISPOL ocurrieron fuera del mercado de valores, por ende fuera de las competencias o de la forma de controlar la superintendencia de compañías, valores y seguros. No así, el dinero sí salió de una compañía controlada por una autoridad ecuatoriana, la Superintendencia de Bancos. Menciona que este tema se ha logrado desentrañar por el trabajo de terceros ajenos a la superintendencia, pero no menciona que esos terceros basan su descubrimiento en los informes que ha elaborado la propia superintendencia. Los reportajes, las labores de control o de especulación inclusive de esos terceros parten del informe de la superintendencia. Periodistas o un periodista menciona que todo el mundo sabía que las intervenciones eran a la carta y que para levantar la misma se necesitaba dinero, haciendo un ademán captado íntegramente por las cámaras que grabaron la sesión de su intervención. Más allá del hecho de hacer una maliciosa y temeraria acusación sin presentar documentos que sustenten legalmente lo dicho, cabe señalar para todos los efectos legales que será responsable de lo afirmado. Lo dicho en relación a la pregunta del asambleísta, de uno de los asambleístas al interventor, al expositor, acerca de la supuesta superintendencia paralela, ante lo cual textualmente dice que no tiene evidencia de que eso pase, pero a su vez insiste en afirmar sin sustento bajo las prevenciones ley que establece en estos casos que en una cafetería de San Borondón se resolvían los problemas que cualquiera tuviera en la superintendencia. Por favor, nos hemos llenado de especulaciones, de presumibles hechos y no ha habido prueba. Quisiéramos que haya prueba. Como el que más, si hay irregularidad y si hay funcionarios que no deberían de estar en la institución, somos los llamados a denunciarlos o por lo menos a sacarlos. Pero no basta con decirlo, hay que probarlos. El señor director del ISPOL, en su exposición, menciona que los máximos directivos del cuerpo policial pueden resolver si los informes que llegaban de los inferiores eran falsos, pero no menciona en absoluto cuáles eran las disposiciones de ese cuerpo policial superior respecto a la información que debía poner en conocimiento
de la Superintendencia de Banco. No menciona en lo absoluto si supervisaron a sus inferiores respecto a esta obligación legal e ineludible. Tampoco menciona si respecto de esta inobservancia manifiesta que se hayan iniciado acciones legales. 6 denuncias, cerca de 6 denuncias penales son las que ha presentado la Superintendencia de Compañías, y sobre esas ha desarrollado toda la labor de control. Pregunto, ¿quién más ha presentado denuncias? En Quito, la Fiscalía ha actuado estableciendo a los responsables sobre directores de la ISPOL, tengo entendido. Y digo tengo entendido porque ha solicitado la Fiscalía de Quito informes de la Superintendencia de Compañías, hecho que lo ha cumplido a cabalidad. En base a esto, señores asambleístas, espero haber esclarecido los 2 aspectos de este tema ISPOL. Uno, el aspecto de los bonos de deuda externa, que la ISPOL los adquirió por su cuenta y su riesgo fuera del mercado de valores, que lo realizó en un periodo en donde no ejercía las funciones de superintendente de compañías, que en el momento en que lo sabemos, en mi administración, agosto del 2020, se iniciaron todas las acciones tendentes a establecer responsabilidades. Fruto de aquello tenemos las denuncias penales, las disoluciones, las intervenciones. El otro aspecto, en Cuagrán y Delcor, sí, operaciones que dentro del ámbito de la competencia de la Superintendencia de Compañías se establecieron responsabilidades, se iniciaron acciones de carácter penal respecto de los balances, respecto de las auditorías, de los estados financieros y las calificaciones, en donde la irregularidad es haber dado un destino contrario a los recursos de la emisión de obligaciones. La Superintendencia de Compañía, junto con la Junta Política y Monetaria, procedió a mejorar la normativa de la negociación de facturas comerciales, hecho que, por cierto, no agradó mucho a otros actores del mercado que actúan o actuaban muy a gusto con esa política, pero no había norma. Ahora la hay desde la actual administración. Eso ha hecho la Superintendencia de Compañías respecto de el tema ISPOL. Se agregó también como parte de este juicio político observaciones a la actividad de control de las compañías aseguradoras. Sí, la Superintendencia de Compañías desde el año 2015 ejerce control sobre las compañías aseguradoras. Sí, hemos hecho varias acciones de control en mi administración respecto de esta compañía. Si me permiten, a las preguntas o dudas o requerimientos que hizo la Comisión de Fiscalización, dividirlas entre la indicación de cada una de las compañías aseguradoras respecto a las cuales se tienen los comentarios, y la segunda parte, requerirles o poner a consideración de ustedes cómo está efectuada o desarrollada la labor de control de la superintendencia en esta área. Termino de compartir pantalla. Señor secretario. Exactamente. Prosiga, señor superintendente. Okay. Ya. Como lo vimos en la lámina, inicial, cuando hablábamos sobre las 3 intendencias nacionales que tenemos, recordarán ustedes que ahí se menciona o estaría identificada la Intendencia Nacional de Seguros. Esta Intendencia Nacional de Seguros actúa con varias direcciones. Una de esas es la Dirección Nacional de Auditoría. Respecto a la compañía hispana, y doy nombre porque así me lo ha pedido la Asamblea, además a la Asamblea no le puedo, no hay información reservada, y eso lo tengo clarísimo, siempre he tenido, hacer los siguientes comentarios. En el ejercicio de las competencias, la Dirección Nacional de Auditoría, de acuerdo a la planificación anual correspondiente al año 2021, se encuentra realizando desde aquella época una auditoría especial
especial a la compañía Hispana de Seguros, ordenada mediante credencial de mayo del 2021. Al respecto, mediante oficio de mayo del 2021, se dispuso a la compañía entregar información relacionada a las cuentas de inversiones, reaseguros, comisiones, reservas técnicas, ingresos y egresos, correspondientes al periodo de enero 2019 al 31 de diciembre del 2020. Cabe indicar que con fecha junio del 2021 se instruyó la suspensión de la auditoría especial Hispana Seguro debido a que miembros de aquella comisión de auditoría fueron reasignados a una comisión para la compañía Seguro Sucre por la emisión del decreto ejecutivo, y aquella comisión de auditoría se reintegró a las visitas in situ el 27 de septiembre del 2021, razón por la cual no es correcto lo indicado respecto a que la auditoría lleva 204 días de ejecución. Señores asambleístas, esto que acabo de afirmar es un reflejo de la precariedad del presupuesto a las autoridades de control. Estamos en precariedad de personal, de recursos. Y aquí las pruebas. Tengo una comisión, tengo a funcionarios que realizan inspecciones especiales y luego, obviamente, viene algo importante, algo que debemos de atender, el caso de Seguro Sucre, como consecuencia del decreto ejecutivo, y no tengo funcionarios, no tengo más recursos. Entonces tengo que comenzar a privilegiar qué auditoría será la más importante. Entonces, no es que nos hemos demorado. Bueno, hecho, no hemos demorado, pero no es por falta de interés, falta de cuidado, es falta de personal, y no hay personal porque no hay partidas, y no hay partidas porque no hay presupuesto. Señores asambleístas, para conocimiento de ustedes, estos son los efectos del poco presupuesto que tenemos las instituciones de control, y no estoy hablando de obras ni de adquisiciones. Adicionalmente, dentro de los procedimientos de auditoría que efectúa esta comisión respecto de las pólizas del asegurado Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP, Petroecuador, se solicitó la póliza, asientos contables, documentación soporte del reaseguro y del coaseguro. A la presente fecha, la comisión de auditoría se encuentra en la fase de emisión del informe, en cumplimiento del debido proceso. En el caso de presentarse hallazgos en las cuentas objetos de auditoría, pues serán comunicadas a la aseguradora a fin de requerir los descargos correspondientes. Entonces, como les indicaba, está en desarrollo la inspección a esta compañía respecto de ese contrato de seguro, de la revisión extra situ, es decir, la que no es en campo, sino en los escritorios. A la compañía Hispana Seguro desde octubre del 2021 cuenta con un excedente de inversiones por cerca de $4.364.542. Tiene un resultado técnico positivo de $4.841.338, lo cual significa que es un patrimonio técnico por $23.354.833, reflejando esto un excedente por $2.058.666. Ha presentado los informes de la estructura y formularios dentro del plazo establecido. Esta es una radiografía a priori de lo que es esta compañía Hispana de Seguros. Aún está realizándose la inspección in situ de esta compañía. Nos hemos tardado, no por dejarlo hecho, sino porque se han distraído los miembros de la comisión en la inspección de Seguro Sucre, del cual ya vamos a hablar. La otra compañía, Latina Seguros S.A. Respecto a la auditoría realizada a Latina Seguros según credencial del 2019, fue remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El informe de auditoría contenido en el memorándum del 23 de enero de 2020 constan las observaciones y las recomendaciones. Adicionalmente, la revisión extra situ que se realiza mensualmente al 31 de octubre del 2021, la compañía Latina Seguro presenta un excedente de inversión de por $9.503.350. Mantiene un resultado técnico positivo
de 1.382.276 ha constituido un patrimonio técnico reportado por 15.141.573, reflejando un excedente de 1.925.296. Ha presentado los informes, las estructuras y formularios dentro del plazo establecido. Interoceánica CA de Seguros. Especial mención debemos de hacer de la compañía de seguros. Se comunicó a la Comisión de Fiscalización todas las actuaciones de la Superintendencia de Compañía respecto a las inversiones obligatorias de la compañía interoceánica, emitidas entre diciembre del 2017 a enero de 2020. Es preciso aclarar que mediante resolución del 9 de enero del 2020, esta Superintendencia de Compañías, Valor y Seguro declaró en estado de liquidación forzosa a Interoceánica, compañía anónima de seguro, por no haber regularizado el déficit de inversión en los plazos señalados conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General de Seguros. Esa resolución de disolución fue objeto de una acción constitucional. Acción constitucional que el juez, entre otras cosas, no solo dispuso la revocación de la resolución, sino que impidió que hiciéramos otras actividades de control. Señores asambleístas, otro pedido, así como la precariedad del presupuesto en ocasiones, y le hablo como funcionario, y no tanto como funcionario directivo de institución, como funcionario público, uno se desanima ante las acciones de la función judicial. La Superintendencia de Compañías, llevo trabajando en la superintendencia más de 30 años. Es solamente en los últimos años que la función judicial tiene más interacción con la superintendencia, pero no solo a través de denuncias, sino con las acciones de protección. No hay acto administrativo que implique sanción que no esté potencialmente expuesto a una acción constitucional. Acciones constitucionales que enervan la labor de control. Entonces, cada vez el control se vuelve más difícil realizarlo, porque sanción que pueda realizar la superintendencia, ténganlo por seguro que va a ser objeto de una acción constitucional. Llámese intervención, llámese disolución, llámese multa. Algunas multas de las compañías casas de valores que mencionamos hace poco han sido objeto de acciones constitucionales y se han tenido que revocar. Pues bien, en esta área de seguros no es la excepción. Tenemos una acción constitucional de una compañía interoceánica que en enero del 2020, por su situación económica, por cierto, luego de haberle pedido y de haberle dado el plazo para la reestructuración, para que mejore su estado financiero, no se realizó, se disuelve. No es por afecto ni desafecto, por supuesto. Un juez constitucional dispone la revocación y prohíbe que realicemos otras labores de control, como uno de los asambleístas mencionaba hace poco, que por el hecho de que haya una acción constitucional, ¿acaso me ha quitado mi labor de control? Pues parecería que sí, porque los jueces constitucionales disponen siempre otras acciones, tal vez no se las han pedido, no lo sé. Entonces, Interoceánica es lo que es, sigue trabajando. Durante el ejercicio económico de 2021 no se ha planificado una auditoría in situ en Interoceánica, no obstante a lo anterior, se realizan supervisiones extra situ. Es decir, la seguimos inspeccionando, la seguimos monitoreando sobre la información financiera remitida todos los meses por estas compañías. Entre los procesos de supervisión establecidos para el sistema asegurador se encuentra el control y supervisión de la solvencia de las compañías de seguros y reaseguros a través de análisis y revisión de lo siguiente. ¿Qué revisamos en esas inspecciones in situ? Inversiones obligatorias, que tenga un capital adecuado, que tenga reservas técnicas, informes, que presenten los informes semestrales, los informes trimestrales, informes anuales, semestrales de calificación de riesgo, indicadores financieros. Interoceánica, al 31 de octubre del 2021, cumple con los siguientes parámetros de solvencia establecidos en la codificación de las resoluciones monetarias, financieras, de valor y seguro, conforme la revisión de la información reportada
por esta compañía. Tiene obligaciones obligatorias a octubre del 2021 de 7.032.330. Tiene un capital adecuado a octubre 21, capital técnico requerido de 2.041.476. Y el patrimonio técnico reportado es de $9.960.000. Reservas técnicas interoceánicas cumple con el requerimiento de reservas técnicas establecidas en la codificación de las resoluciones monetarias, financieras, de valores y de seguros. Interoceánica remitió al organismo de control el informe semestral del sistema de administración de riesgos al 30 de junio de 2021 en cumplimiento con la codificación de las resoluciones monetarias, financieras, informe que fue analizado por esta superintendencia de compañías, valores y seguros. Es decir, en documentos ha cumplido, ha presentado. Inversión in situ tendríamos que realizarla, pero tenemos el obstáculo de la función judicial. Pero la estamos haciendo. En todo caso, en cualquier momento que se acabe el ejercicio económico, comenzaríamos a hacer las inspecciones y en su momento la advertiríamos e informaríamos. Okay. En cuanto a la compañía aseguradora del sur, reportó en el formulario de inversiones obligatorias un siguiente cuadro evolutivo de inversiones obligatorias al 31 de julio del 2021 de 10.105.493, de inversiones admitidas al 31 de octubre 20.141.224, teniendo un excedente de 10.035.731. Como se puede observar, al 31 de octubre, esta compañía reporta el excedente de inversiones que le acabo de indicar, 10.035.731. Respecto a la inversión de bonos globales 2024, la compañía aseguradora remitió mediante comunicación del 28 de octubre del 2021 comprobantes de 7 transferencias realizadas por la compañía Invest Group Estratega y Estratega Casa de Valores, que evidenciarían la erogación del dinero para la compra de los bonos global. Adicionalmente, remitió certificaciones con fecha 22 de marzo y 17 de septiembre emitidas por IPCOR Investment Group, empresa identificada por la aseguradora como subcustodio de sus bonos, en las que detallan los activos depositados en la cuenta global de custodia del DECEVAL, segregados a favor de Aseguradora del Sur por un valor de 8.698.751. A su vez, la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, mediante comunicación del 11 de febrero de 2021, certifica que IPCOR Investment no mantiene ni le han sido otorgadas licencias para el desarrollo de actividades del mercado de valores por parte de su organismo de control. Por lo tanto, no es un sujeto de resguardo, tampoco tiene oficinas propias en Panamá y la dirección registrada es la de su agente residente abogado. No opera ni realiza actividades comerciales en Panamá, por lo cual no se tiene acceso a los registros o información sobre esta compañía. Claro, aquí nos encontramos ante la justificación por parte de la compañía de seguros de dónde están aquellos bonos que tiene y que consta registrado en la contabilidad. En virtud de lo expuesto, Asegura del Sur aún no ha demostrado que posee y controla los derechos sobre las inversiones globales 2024, por la cual se dispuso que reemplace a IPCOR en el término de 30 días, cuyo vencimiento va a ser el 24 de diciembre. Se ha puesto en conocimiento de la Comisión las comunicaciones y oficios sobre el tema de inversiones obligatorias entre esta superintendencia y las compañías aseguradas. Cabe indicar que el corte al 31 de octubre del 2021, aunque la compañía aseguradora no incluya en el formulario 318 de inversiones obligatorias, el monto correspondiente de bonos globales aún mantiene excedentes de inversiones. Es decir, no obstante aquello que lo llegue a justificar o no lo justifique, la compañía tendría excedentes de inversión para mantenerse en funcionamiento.
Lo que respecta al certificado de cumplimiento de obligaciones para las compañías de seguro, me permito indicar que los componentes de cumplimiento que considera el certificado de cumplimiento de obligaciones de estas compañías de seguro, es decir, ese certificado está compuesto de varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Cumplimiento de inversiones. El controlado, la compañía de seguro, debe cumplir con este componente siempre que su inversión admitida no sea inferior a la inversión obligatoria. Consta de los estados financieros y los anexos. Consta de las contribuciones y multas, la central de siniestros y deudores, del cumplimiento del patrimonio técnico y sobre una actualización de datos de seguro. Todos esos aspectos recoge el certificado de cumplimiento de obligaciones. Y todo esto a fin de automatizar la labor de control de la superintendencia, se lo hace de manera electrónica. Una de las recomendaciones del informe de la comisión es hacerlo manualmente. Sí, manualmente se lo podrá hacer y se lo tomará en cuenta. Reconsideraremos aquello, pero tengan en cuenta que aquello va a conspirar contra la labor de control más expedita, más adecuada. Si la compañía no cumple con uno de estos 6 componentes de este certificado de cumplimiento, será negativo y mostrará el detalle de las obligaciones pendientes. Si la compañía cumple con todos estos componentes, el certificado de cumplimiento pues será positivo. El cálculo automático que realiza el sistema respecto a las inversiones obligatorias se basa en las estructuras del balance y del formulario de las inversiones obligatorias remitidos por la compañía cada mes. Lo indicado por la comisión referente al CCO, certificado de cumplimientos, se basa solo en la presentación de formularios. Solo corresponde a uno de los componentes que verifica estados financieros y anexos. Por eso, el certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado de manera electrónica, al estar compuesto de varios elementos, uno de esos elementos que se ha cuestionado es el que tiene que ver con los formularios referentes a los estados financieros y anexos. Los otros aspectos son elementos rápidamente verificables y validados. Sin embargo, pues se lo considerará en todo caso. Constitución, Compañía Anónima de Seguros. La Comisión de Auditoría la Comisión de Fiscalización solicitó conocer sobre la situación técnica, financiera y legal de la compañía Constitución, ya que fue declarada en liquidación, y también que se comunique si el déficit que motivó la liquidación fue superada. Al respecto, esta superintendencia detalló y adjuntó las resoluciones emitidas en las cuales constan los considerandos que motivaron las diferentes resoluciones. La razón de la liquidación forzosa corresponde a que se revocó el aumento de capital y por ende no cumplía revocarse el aumento de capital con la cifra establecida por la ley, $8 millones. Por ende tenía que entrar en liquidación forzosa. Ahora bien, al dejarse sin efecto la revocatoria de ese aumento de capital en octubre del 2018, la compañía volvía a tener el capital anterior y cumplía con el capital mínimo adecuado, y en efecto la resolución de liquidación fue revocada. Actualmente la compañía no se encuentra incursa en ninguna causal de liquidación forzosa. A octubre del 2021, la compañía reporta como inversión admitida $7.991.281 como excedente de patrimonio técnico. Tiene un excedente de $6.242 como excedente. Durante el ejercicio económico del 2021 no se ha planificado auditoría in situ a Constitución, compañía de seguros, toda vez que el sistema de seguro privado está conformado, entre otros, por 30 compañías de seguros y de reaseguros también, razón por la cual la Dirección Nacional de Auditoría debe planificar la auditoría in situ a realizarse durante cada año en función de variables como el monitoreo extra situ, indicadores de solvencia, el personal disponible, las denuncias o requerimientos. No obstante lo anterior, se realizan supervisiones extra situ en el campo sobre la información financiera remitida todos los meses por la compañía de seguros. Específicamente sobre la póliza del ramo de casco aéreo,
en vigencia desde el 13 de junio del 2021 al 13 de julio de 2022, pese a que no se ha emitido una credencial para realizar auditoría in situ, la Dirección Regional de Seguros solicitó a la compañía documentación soporte sobre esta póliza. Mediante el oficio notificado en noviembre de 2021, informaron que actualmente se está haciendo un análisis sobre aquella documentación. Seguro Sucre. Cuando una entidad controlada no desea, no está en condiciones o es la decisión de ellos no continuar sus negocios en el país, corresponde a la Junta General de Accionistas solicitar su liquidación voluntaria de conformidad con el artículo 54 de la Ley General de Seguros. Seguro Sucre no presentó a este organismo de control la solicitud formal solicitando su liquidación voluntaria. Seguro Sucre no llegó nunca a presentar una solicitud. A raíz del decreto presidencial que todos conocemos, decreto que es del 15 de junio del 2021, la aseguradora comenzó a presentar déficit de solvencia, tanto en inversiones obligatorias como capital adecuado, como se muestra en un cuadro que puedo hacer llegar a la Asamblea, pero comenzamos a ver que ya hay déficit en las inversiones al 30 de junio del 2021, un déficit de $1.663.000 y un déficit de capital adecuado al 30 de junio del 2021 de menos 2.25%. Sucre era una compañía, es una compañía de seguros que venía operando dentro de su actividad. En junio del 2021, como consecuencia del decreto presidencial que dispone a su accionista principal, la Corporación Financiera Nacional, iniciar el proceso de disolución y liquidación, quien debía de cumplir aquella disposición, pues sobra la explicación, es la Corporación Financiera Nacional, a través de la Junta General de Accionistas, debía haber comenzado el proceso de liquidación. Sin embargo, a partir de esa fecha, y como es de conocimiento público, ya la compañía, por decreto presidencial inclusive, estaba prohibida de seguir operando, cada día se deterioraba más. Su situación económica cada día se deterioraba más, porque ya no estaba operando, ya no vendía pólizas. Y no así, tenía que cumplir con las obligaciones que se podían presentar. Ante esta situación, la superintendencia de compañía estuvo muy al tanto, tuvo muchas reuniones, varias reuniones con su accionista principal para efectos de monitorizar cuál iba a ser la labor o las decisiones. Hoy por hoy, mientras estamos conversando, en este momento, la compañía Seguro Sucre ya ha sido declarada disuelta forzosamente y la autoridad de control ya ha nombrado un liquidador y está en coordinación con el accionista para llevar a cabo de manera ordenada, de manera legal y sobre todo transparente el proceso de liquidación de la compañía de seguros Sucre. No obstante, me permito informar a ustedes, señores asambleístas, de la documentación que hemos cursado con su accionista principal y sobre todo con la compañía, toda vez que nosotros controlamos la compañía Seguro Sucre, más no a su accionista. Nosotros no controlamos a la CFN, pero sí controlamos a Seguro Sucre. Entonces, mediante oficios de julio del 2021, de agosto del 2021, se ordenó a Seguro Sucre la adopción de medidas tendentes a solucionar y mitigar este déficit de solvencia en inversiones obligatorias en cuanto a capital adecuado, para lo cual debía notificar de dicha situación inmediatamente al directorio y en un plazo de 30 hábiles posterior a la notificación realizada por esta superintendencia, entregar y exponer el contenido del programa de regularización aprobado por el directorio. El plazo previsto para su presentación venció el 16 de septiembre. Debido a que la aseguradora no contaba con un directorio que cumpla la función de velar, aprobar, revisar y supervisar actividades y la estrategia de la empresa, presenta un déficit de solvencia tanto en inversiones obligatorias y capital adecuado y que no cumplió con la presentación
del plan de regularización aprobado por el directorio dentro del plazo establecido, el superintendente de compañías, como les indico, el 27 de septiembre dispuso que el Seguro Sucre sea sometido a un programa de regularización por 90 días de conformidad con lo impuesto en el artículo 53 de la Ley General de Seguros. Con oficio 19 de octubre del 2021, el gerente general de Seguro Sucre informa sobre el avance del programa de regularización dispuesto mediante resolución y solicita una prórroga de 90 días adicionales al plazo dispuesto, la misma que mediante oficio de octubre fue negada por carecer de sustento técnico y legal, ya que no cumplía con los presupuestos de la normativa para su conciliación y análisis. Mediante memorando del 9 de noviembre, la Intendencia Nacional de Seguros informó a la Superintendencia de Compañías con corte a septiembre de 2021 para que la compañía entre ya, como les he indicado, en liquidación forzosa en base a lo dispuesto en el 55 de la Ley de Seguros. Finalmente, es el 24 de noviembre cuando se emite la resolución en donde se dispone la liquidación. Punto especial, considero necesario abordar el tema del nombramiento del representante legal que se dio antes de la liquidación en Seguro Sucre. Sí, Seguro Sucre a esa fecha no contaba con directorio, pero es la Junta General de Accionistas, órgano máximo de gobierno, quien decidió la designación del representante legal. Todo abogado societario sabe y no escapará a su conocimiento que el órgano máximo de gobierno en toda compañía mercantil es la Junta General de Accionistas. La Superintendencia de Compañías no autoriza representantes legales, califica la idoneidad de ese representante legal. El representante legal de una compañía lo es, no solo por el hecho de que lo nombre la Junta General, sino cuando el nombramiento de este se ha inscrito en el registro mercantil. La Superintendencia de Compañías no autoriza, no aprueba, lo que hace es calificar o no calificar la persona, en el caso de seguros, la persona que ha sido designada como representante legal. Entonces, ante la verificación de los requisitos que pide la ley que haya sido designado, fue designado por órgano máximo de gobierno, que es la Junta General, pues, y teniendo la capacidad idónea, emitió la calificación de aquel representante legal y luego se inscribió en el registro mercantil. No hay mayor interpretación sobre aquello. En todo caso, hoy en día la compañía ya se encuentra disuelta y está actuando con un liquidador que ha sido debidamente designado. La Dirección Nacional de Normativas y Reclamos se ha requerido acerca de la situación legal del representante Sucre, que es lo que le acabo de indicar, y la Dirección Nacional de Normativas es quien emitió aquellos informes y aquella calificación del representante legal que acabo de mencionar. En la Dirección Nacional de Control Técnico y de Red de Seguros, entendemos la loable intención de querer fiscalizar, intención que apoyamos desde nuestro ámbito de acción y de control. Es importante dejar en claro que la supervisión se la realiza a través de la selección. No comprende el universo de cada transacción. A través de una labor de muestra, a través de una matriz de riesgo, se realiza la labor de control. Por lo que en muchos casos no es posible determinar situaciones que por diferentes motivos pudieran salir a la luz pública. Nuestra responsabilidad va más allá. Velamos para que las aseguradoras se mantengan sólidas y cumplan con los requisitos de solvencia a fin de que cumplan con los pagos de los siniestros, protegiendo de esta manera a los usuarios. Existen dos asociaciones de supervisores a nivel internacional. La IAIS es a nivel mundial y la ASAL a nivel latinoamericano. La Superintendencia de Compañía, a fin de mantener la supervisión a esos niveles, procura seguir los principios y directrices que emanan de estas asociaciones. Estas asociaciones velan porque se sigan ciertas políticas de supervisión proyectándose a futuros eventos, siempre con el fin de promover los seguros
especialmente en mercados menos desarrollados. La superintendencia, como se mencionó, no ejerce un control sobre cada una de las pólizas emitidas. Bueno, más de que no ejerce un control, puntualmente no trabaja en una inspección sobre cada una de esas pólizas. Es imposible, se hace al muestreo, pudiéndose poner como ejemplo las pólizas que se emiten en el sector público. La supervisión se enfoca principalmente para velar que las compañías de seguros se mantengan en el tiempo para que a futuro puedan responder con los compromisos adquiridos por la emisión de pólizas. Es así que la prima que les ingresa hoy debe provisionarse a través de las reservas técnicas, mediante los cálculos establecidos en la norma vigente, las que deben de ser a su vez invertidas. Debo señalar que tanto las reservas como las inversiones forman parte fundamental de la solvencia que deben mantener las empresas de seguro. En cuanto a los reaseguros, las compañías de seguros necesariamente requieren contar con contratos de reaseguros. Cada compañía, en base a su estrategia y capacidad financiera, establece cómo se va a administrar su gestión de riesgo. En ese programa, la compañía establece cómo va a administrar su gestión. Esto principalmente ocurre con los contratos automáticos, que son por un año, en base quizás y por sobre todo, responden a 3 criterios. El primero, la estadística de cómo han venido trabajando su realidad en base al tamaño y la estrategia comercial. Y 3, la proyección de lo que esperan hacer para el siguiente año. Así quizás se podría decir que para lo predecible, la compañía toma contratos de reaseguros automáticos. Y para los negocios especiales o particulares, por su tamaño o especialización, reaseguros facultativos. ¿Ok? Explicado de mejor forma. Yo, compañía de seguros, tengo una proyección de mis negocios de acuerdo a mi comportamiento de ejercicios anteriores. Tomo reaseguros automáticos, porque esa va a ser mi tendencia. Eventualmente podría tener algún contrato de seguro especial que se me sale de la normativa excepcional de lo que todo el año tengo. Y para ese tipo de contratos voy a suscribir contratos de reaseguros especiales. Entonces, tienen 2 fuentes de respaldo las compañías de seguros: los reaseguros automáticos y los reaseguros identificados como proporcionales o eventuales. Las instituciones contratantes deben de tener la certeza, los que contratan el seguro, de que la compañía tiene el adecuado respaldo de reaseguro, y para ello incluyen ciertos requerimientos en sus bases. Se podría decir que una compañía de seguros busca asegurar una póliza con un reasegurador. Sin embargo, esa no es la realidad. En este ejemplo didáctico tenemos 3 capas. Para poner un ejemplo, una compañía puede tener 3 capas de colocación donde participan hasta 8 reaseguradoras. Las compañías, según el tipo de seguro, deberán de reasegurar las pólizas que emiten. Mientras mayor sea la suma asegurada y o la especialización, más complejo se vuelve el colocar el reaseguro. En estos casos intervienen los intermediarios de reaseguros, ayudando a la compañía de seguros en la colocación del reaseguro. Dicho esto, para las cuentas grandes como la del Estado, generalmente las compañías se manejan con contratos de reaseguros facultativos, no los automáticos. Como le expliqué hace un momento, los automáticos son para el negocio normal. Mañana la compañía de seguro tiene un contrato especial, va a necesitar un reaseguro facultativo. No está en la superintendencia de compañías el ver por cada una de estas colocaciones de reaseguros facultativos. En este proceso la superintendencia no tiene participación alguna. ¿Cómo vamos a hacer una planificación de reaseguro facultativo? Si ni la propia compañía de seguro va a saber si durante un ejercicio económico va a tener o no va a tener un contrato adicional de seguros. Debo indicar que el CERCOP y o la Contraloría participan en esto. ¿Esto qué? En la contratación.
La Superintendencia de Compañías no participa en la contratación de ningún seguro, por muy empresa pública que sea. Lo que la Superintendencia de Compañías de manera general vela y cuida que todas las compañías de seguro tengan, entre otras cosas, el respaldo de su reaseguro, los automáticos y o los facultativos que dependen de eventualidades que tenga la compañía de seguros. ¿Quién es el llamado a velar o ver que la compañía con la que va a contratar esté en forma adecuada o responda? Pues la propia institución que va a contratar, o el CERCOP, o quien realiza las bases. La Superintendencia de Compañías no realiza las bases de las contrataciones. Es así que las bases de las cuentas grandes del Estado, parte de la calificación suele ser la calidad de los reaseguradores que respaldan el riesgo, en base a su vez de la calificación que tienen estos. Son las bases de la contratación pública las que deben dar el direccionamiento. Debemos hacer énfasis en que es físicamente imposible supervisar todas y cada una de las pólizas que se emiten en el mercado ecuatoriano. Insisto, entiéndase, hay las pólizas que tienen los reaseguros automáticos. La póliza de nuestro conocido de seguros que compró un coche nuevo, esa póliza pues no la controlamos porque sale automáticamente de la compañía de seguro. Mañana, cuando haya un problema en cuanto al pago del siniestro, no, claro que sí. Y en la medida que vengan a presentar la denuncia, la Superintendencia de Compañías tendrá injerencia y sabrá. Y todas esas son parte de los reaseguros automáticos, no de los facultativos. Estamos de acuerdo en participar en la elaboración de recomendaciones orientadas a obtener mejoras en la legislación. Recordatorio que este ente de control no redacta leyes. La Superintendencia de Compañías, para cuestión de seguros, no redacta leyes. Sin embargo, acogemos la valiosa propuesta de la Comisión en su informe de recomendar cambios. Esos cambios deben ir orientados a que el mercado asegurador ecuatoriano vaya transitando por el camino hacia una supervisión de solvencia, tal como viene ocurriendo a nivel mundial, porque la normativa en general debe de irse adaptando a la realidad del mercado, de la experiencia, y debe ir corrigiendo los errores y temas que se van quedando obsoletos. La normativa básica primera lo da la Junta Política Monetaria, y no sería pues, si hablamos ya de disposiciones legales. Es otro el organismo y la función que emite las leyes. La Superintendencia, en su control, trabaja de la normativa con que cuenta. En cuanto a la tecnificación del ente de control y de su personal, estamos de acuerdo. La Superintendencia recibió la competencia de la supervisión, primero del mercado de seguros en septiembre del 2015 y luego la compañía de salud prepagada en el 2017, siendo relevante que no ha contado con recursos adecuados para desempeñar esta labor. Lo dicho al inicio de mi exposición, la precariedad en donde tengo que dividir a mis funcionarios a cuál compañía de seguros tengo primero que realizar la inspección. Es menester señalar que quien ejerce la supervisión de los seguros debe tener autonomía. Esto no es el caso de la superintendencia, pues no tenemos autonomía financiera. No contamos con recursos suficientes para tener el personal técnico necesario. No contamos con equipos de computación necesarios. No tenemos un sistema computacional adecuado. Dependemos del Ministerio de Finanzas para recursos, del Ministerio de Trabajo para contratación. Señores asambleístas, casi como anécdota les cuento, la Superintendencia de Compañías, todos los sistemas de control que implementa y que ofrece al usuario en la página web, lo ha realizado con sus propios técnicos. No ha comprado licencias, no ha comprado software. Los software y los procedimientos electrónicos son creación de nuestros propios funcionarios. Y tan amigables son que otras instituciones públicas que también aprueban sociedades conversan con nosotros para nosotros guiar. Nada mejor que aquello, que un reconocimiento que nuestra labor está funcionando, que otros ministerios quieren copiarnos y nosotros encantados le proporcionaremos las herramientas. Es menester, así la supervisión se hace de diferentes enfoques que se complementan como se ha indicado. La superintendencia ve la solvencia de las compañías. El CERCOP,
que se cumpla con el proceso de contratación y la Contraloría, la revisión posterior de que se hizo todo en forma debida. Más allá de la capacidad de investigación de la Fiscalía, inclusive la prensa, en un momento dado, se convierte en un agente que puede aportar con sus investigaciones. Así todo se complementa en lo que todos buscamos, que se hagan bien las cosas. Es responsabilidad de la administración de cada compañía. En cuanto a extensiones de vigencia, es algo normal en los seguros que se haga esporádicamente, siempre y cuando la póliza contratada lo permita. Es el CERCOP quien debe ver que se determine si se permite esto o cuántas veces debe permitirse esas excepciones y que se cumpla con esto. Sobre el impacto de no tener reaseguros, debo indicar que si alguna compañía no tuviese reaseguros automáticos, tendría que emitir únicamente pólizas hasta donde su patrimonio lo permite. Eso si no tuviese contratos automáticos. Al final, siempre deben tener algún reaseguro, especialmente los catastróficos, por los eventos inesperados que puedan llegar a presentarse, porque hasta la compañía más grande tendría problemas para hacer frente a este tipo de situaciones. Quisiera solicitar se vean las decisiones que se tomaron al interior de Petroecuador, las cuales son las que pudieron o llegaron a comprometer a la compañía de seguros. El adjudicar una póliza en diciembre para luego en enero declarar nula la adjudicación, todo por parte de la administración de Petroecuador, y adjudicar retroactivamente una cobertura de seguro. Eso es lo que debe ser cuestionado a los administradores de las instituciones contratantes. Medidas que crean confusión, inclusive para el propio supervisor. La superintendencia de compañías no tiene la capacidad de impedir los acuerdos entre las partes de un contrato de seguros. En cuanto a las extensiones de vigencia, en seguros es algo normal, como indiqué, que eventualmente se extienda su vigencia. El que se haga por muchas ocasiones, si bien es cierto, desde la perspectiva de seguro, ya no es algo normal. Sin embargo, no está prohibido. Más bien, ahí está el proceso de contratación y del CERCOP. En relación a los riesgos a los que se expone el asegurado, si en el primer día hubiese tenido un siniestro sin estar asegurado el 100%, les comento que si una compañía asume el riesgo sin reaseguro, ya sea desde el inicio de vigencia o por toda la vigencia, es algo que se debe ver desde varias perspectivas. Primero, analizar si la compañía está en capacidad de asumir, retener, como se dice en seguros, el 100% del riesgo. Para riesgos grandes, la respuesta seguramente será que no lo puede hacer. Segundo, hay una afectación cuando una compañía retiene, porque cuando retiene implica que parte o buena parte del dinero que le pagan e debe invertir el dinero reservado. Lo particular en seguros es que la compañía recibe el pago hoy, sin embargo, está expuesta un año. Solo al finalizar el año la vigencia de la póliza puede decir que se ganó ese dinero, que es utilidad, siempre que no se hayan presentado siniestros. Finalmente, la compañía se expone a la quiebra o a la falta de liquidez si no cede adecuadamente los riesgos. Y no solo que la compañía se queda sin liquidez o podría quebrar, sino que el contratante eventualmente no recibirá su indemnización. En el caso del sector público, sería el Estado el afectado. Al final, todos nosotros. De ahí la importancia de contar adecuadamente los reaseguros, y es por eso que la superintendencia vigila que los contratos automáticos de seguro estén debidamente suscritos y registrados. Señores asambleístas, mi exposición la he dividido en los aspectos del ISPOL, en los cuales hemos mencionado a la saciedad que la superintendencia no controla el ISPOL, que las operaciones cuestionadas fueron fuera del mercado. Y hemos hablado sobre el tema de los seguros, en donde queda clara cuál es la labor de la superintendencia y la labor que ha realizado en cuanto a el control de estas compañías de seguro. Muchas de las contrataciones de los seguros con el sector público obedece a un proceso previo de contratación pública, en donde sería bueno escuchar la opinión de CERCOP o de la Contraloría.
Nosotros controlamos a las compañías de seguros, no a la contratación de seguros. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Finaliza ahí la intervención del